Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de su programa El Salvador en la Mira, organizada por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital del FMLN, del colectivo digital de Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. En esta ocasión me acompaña el compañero Félix Ranchero y Julio Relajeño, a los cuales les doy la bienvenida y les pido por favor que se presenten. Gracias, estimada Mari Carmen. Un saludo a todos. Soy Félix Ranchero desde el colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN en Toronto, Ontario, Canadá. Un saludo a todos y gracias a los invitados y a todos los que están presentes dentro de la transmisión. Adelante, Mari Carmen. Bueno, esta noche, como siempre, tenemos al gran amigo de la casa y es un honor para mí introducirlo. Como siempre, digo a las personas que me hablan y me preguntan de él, les digo, su programa no es de solo escucharlo una vez, escucharlo varias veces porque de él siempre aprendemos. Es el general Edwin Alfonso de la Fuente, ex comandante jefe de la Fuerza Armada de Bolivia. El tema de esta noche que tocará el general es una vista de El Salvador desde Bolivia. Le pido al general que se presente, por favor. Querida Mari Carmen, en primer lugar, querido Julio, querido Félix, estar con ustedes es un alto honor para mí, realmente verlos en pantalla nuevamente y con una nueva inquietud histórica, estratégica y política, geopolítica, es realmente muy significativo. Un gran saludo a la gente que le sigue a través de su programa y lógicamente acá está el corazón de América, Bolivia, y el corazón de Bolivia, Cochabamba, desde estas faldas floridas al pie del imponente Tunari. Les mandamos un gran saludo, particularmente a ustedes, en especial a ustedes, pero también a todos los que nos ven a través de sus programas. Un gran saludo y lógicamente tengamos una bonita jornada.
Gracias, general. Como dije al principio, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Y como siempre digo a las personas, en los programas que hemos tenido con usted, no es solo para verlo una vez, sino varias veces y poder aprender de todo lo que usted nos enseña. Le voy a dar la palabra al compañero Julio. Creo que Julio se quedó, se ha quedado congelado, no sé qué pasa. Félix, ¿tú estás ahí? Claro que sí, Mari Carmen. Bueno, que general, el propósito de este programa con un nuevo nombre, El Salvador en la mira, y hoy el tema es Vista desde Bolivia. Usted como militar y como conocedor del tema de las agresiones, de las invasiones, de la política militarista, de, de estos gobiernos colonizadores, ¿por dónde podría empezar usted narrando qué es El Salvador desde su inicio de sus fuerzas militares hasta hoy en día? ¿Cómo esas fuerzas armadas han diezmado a ese pueblo salvadoreño? Adelante. Bueno, querido Félix, la pregunta es caliente. Realmente es muy duro. De todas maneras, la mirada, yo, Mari Carmen, he tenido el gusto de ver y releer las 4 partes del documental que me has mandado, escrito por ese gran revolucionario que vivió 30 años en el exilio y que lógicamente fue realmente tremendo. Y a través de las máquinas, ¿no? Y porque está cada parte literal que está escrito en estas 4 partes que me ha enviado Mari Carmen, hay fotografías de todos los escenarios que vivió esa lucha revolucionaria del Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. De todas maneras, yo soy muy inquieto, me apasiona la historia. Entonces, yo hace muchos años leí mucho sobre el Centroamérica, especialmente los procesos revolucionarios, ¿no? Precisamente antes de comenzar esta sesión, esta entrevista, estaba leyendo un documental emitido, lógicamente, a través de órganos de los cuales nosotros pertenecemos, precisamente de todas las intervenciones estadounidenses en América, y es tremendo lo que pasó, por ejemplo, en Centroamérica, especialmente. O sea, prácticamente no hubo con Centroamérica el más mínimo respeto de parte de Estados Unidos, ¿no? Inclusive un empresario que se beneficiaba, por ejemplo, de la explotación bananera en Centroamérica, en Honduras, organizó su propio ejército y invadió Honduras con su propio ejército. Lógicamente socapado por Estados Unidos, ¿no? Derrotaron al presidente que estuvieron haciendo mucha gente que estaba llegada a él, cambios sociales demasiado grandes e importantes, duras, y pusieron inmediatamente lo que siempre hacen, títere. Entonces, yo soy muy apasionado de Francisco Morazán, el general centroamericano, hondureño, que unió a todo Centroamérica. Esto es muy importante. Entonces, yo quería pedirle a Mari Carmen, a ti, Félix, y también a Julio, para que lógicamente podamos hacer
rápidamente esa retrospectiva que yo siempre hago, histórica, ¿no? Porque ya los procesos revolucionarios del siglo XX, todos ya fueron consecuencias de todo ese siglo XIX nefasto, esos 300 años de coloniaje fatídico, y entre medio, ¿no es cierto? Ya en el siglo XX, la llegada de las dictaduras militares impuestas, lógicamente, por Estados Unidos. Esto, por ejemplo, son 3 aspectos que cita también los documentos que me has enviado, Mari Carmen. Precisamente hay un tema donde dice que la base de la lucha del Frente Farabundo Martí es precisamente estos 3 aspectos. Esos 300 años de coloniaje, producto de la invasión española, que fue realmente tremendo, el sometimiento de España a fuego y a sangre, a los pueblos indígenas, los verdaderos propietarios de toda América, y después la toma del poder de las oligarquías regionales. Esto también es un aspecto fundamental que lo citan los documentos que me manda Mari Carmen, que desde ya le agradezco. Ha entrado a mi biblioteca y los voy a imprimir a colores para tener un documento escrito acá en mi biblioteca sobre ese documento hermoso que me ha mandado Mari Carmen, y te aprovecho para agradecértelo de corazón. Entonces, estos años, estos 100 años de oligarquía, cuando hablamos de oligarquía estamos hablando no de extraños, sino de propios, pero vendidos, caínes, traidores a sus regiones, que en ese servilismo y entreguismo a los intereses imperiales, y principalmente en el caso de América, Estados Unidos, y lógicamente nos sometieron y fueron parte de esos 100 años de asesinatos, de genocidios, o sea, de destrucción de las organizaciones sociales, etcétera, que los retrata tan bien. Pero a mí me gusta lo que el autor habla precisamente de estos 3 aspectos. Y finalmente, el último aspecto, cuando habla de las dictaduras militares. Ustedes hablan de 50 años de dictaduras militares en El Salvador. Nosotros hablamos en Bolivia de 30 años de dictadura militar. O sea, muy parecido. Sin embargo de ello, yo quiero ser enfático en manifestar lo siguiente. Esto es un aspecto fundamental. La historia de toda América Latina es exactamente igual. Yo he entrado a varias fuentes de información para saber más sobre El Salvador y todo lo que le ha pasado y le va a seguir pasando, por supuesto. Como nos está pasando en este momento a Bolivia, y lo que acaba de pasar en el Ecuador. Nuevamente asume el gobierno un presidente de extrema derecha que sigue la línea de esos oligarcas que gobernaron el Ecuador y que fue traicionado por Lenín Moreno, de quien lo ayudó para ser presidente en su salida a Correa, y sin embargo ni bien tomó el gobierno se dio la vuelta. Entonces, vean ustedes lo que puede ocurrir también en la Argentina si ese criminal y esa figura expresiva al 100% de Hitler, persona, un fascista de alto nivel como es Milei. Imagínense que tome la presidencia de la Argentina Milei, imagínense.
estaríamos en una crisis realmente muy fuerte, muy grave en América, porque es parte del plan y el proyecto del Plan Cóndor 3. El Plan Cóndor 3 se ha objetivizado para alcanzar y retomar su patio trasero de Estados Unidos, que es América, ¿no? Hace 3-4 días vi una conferencia de prensa de la presidenta, de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, donde estaba vetando a todos los medios de comunicación, que son los únicos a los cuales nosotros acudimos para tener un poco de equilibrio y tener una información bastante equilibrada de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, está vetando, pero hay algo que yo he captado. Nosotros los militares estudiamos mucho el análisis de contenido. Nosotros sabemos entender las expresiones de los personajes cuando hablan. Nosotros podemos estudiar esas facetas y podemos estudiar también las palabras que hablan. Hacemos un análisis de las expresiones. Eso también es muy importante. Y por otro lado, también captamos y deducimos qué es lo que están tramando. Esto es fundamental para los militares cuando estamos enfrentados en conflictos o cuando vamos previsiblemente a entrar en conflictos. Entonces, lo que dijo la comandante del Comando Sur es una amenaza frontal a toda América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego. Ha amenazado frontalmente que van a tomar cartas durísimas contra los gobiernos que están en contra de Estados Unidos, porque ellos tienen un gran mensaje que lo dicen abiertamente: o están con nosotros o están en contra de nosotros. Ese es un mensaje abusivo, soberbio, en la máxima expresión. Entonces, no es casual que hace unos días atrás Paraguay autoriza de que entren militares norteamericanos a la República del Paraguay. Hace buenos meses atrás ya están en el Perú tropas norteamericanas. Y no es casual que las tropas norteamericanas en el Perú están acantonadas en la zona altiplánica del Perú, que es colindante con Bolivia. Porque aquí hay que analizar geopolíticamente un tema fundamental. Es el hecho de que el litio peruano ya está entregado a las grandes corporaciones canadienses norteamericanas. El litio chileno, sabemos quién es Chile. Chile siempre ha sido secuaz y testaferro, el principal Caín de América, porque su oligarquía es rancia, y ya se entregaron en el proceso de independencia de América. O sea, en toda esa década de 1810, ya los chilenos decidieron entregarse al imperio inglés. Entonces, a partir de ese proceso, la oligarquía, las élites y las logias chilenas trabajaron para Inglaterra prácticamente todo el siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de la Segunda Guerra Mundial van a trabajar no solamente por Inglaterra, sino también van a trabajar por Estados Unidos, que lógicamente Estados Unidos es testaferro de Inglaterra. O sea, a partir de la muerte de Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cae en manos nuevamente de Inglaterra. Entonces,
Eso también hay que tenerlo muy claro, no lo digo yo. Aquí hay bloques de documentos importantísimos de EIR, Executive International Review, es una revista internacional ejecutiva que produce Estados Unidos y producen los que se consideran norteamericanos genuinamente descendientes de la línea de Washington. Y ellos manifiestan que Roosevelt, que murió durante la Segunda Guerra Mundial, fue el último presidente norteamericano que respondió a los intereses genuinamente norteamericanos de la línea de Washington, de la línea de Lincoln. Y a partir del presidente Truman, a la muerte de Roosevelt, va a comenzar nuevamente los presidentes pro-ingleses y judíos. Hoy acaban de anunciar que Inglaterra, igual que Estados Unidos, va a apoyar abiertamente a Israel en el tema palestino. Entonces, vean ustedes, y qué importante es la historia. Entonces, yo, Mari Carmen, con tu permiso, con el permiso de Félix y con el permiso de Julio, que me encanta verlo de nuevo. Pensé que no íbamos a contar con él, pero me encanta verte con esa sonrisa agradable y simpática, como siempre, ¿no? Entonces, con el permiso de ustedes, me voy a retrotraer rápidamente a ese proceso revolucionario que comenzó en 1824 en Centroamérica y que responde a la República Centroamericana de Liberación. O sea, donde habían 5 estados. Era El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico y Chiapas. Ojo con esto. Chiapas era un estado independiente de Centroamérica, no pertenecía a México. Esto también es importante citar. Entonces, los 5 estados conforman la República Federalista de Centroamérica y se crea en 1824. Y aquí es tan importante entender cómo ese círculo vicioso de toda América, no solamente Centroamérica, va a entrar nuevamente en lucha y puja interna. O sea, el imperio norteamericano, el imperio inglés, solamente ha tenido que mover teclas muy claves e importantes, porque siempre nosotros, los países americanos, hemos tenido los traidores internos. Y dentro de los traidores internos hemos tenido 2 tipos de traidores. El traidor que yo le digo ignorante, que nunca supo lo que hacía, influenciado profundamente por la iglesia, que esto también hay que tenerlo muy presente, y que lógicamente nunca supieron exactamente, que trabajaron tontamente y útilmente, por eso yo les digo tontos útiles, para los imperios de su turno. Pero el otro traidor es el más complicado. El traidor consciente. Ese traidor que vende los intereses de nuestras naciones por migajas. ¿Cuáles son esas migajas? Unos pesos que el imperio les da, porque por ejemplo cuando invadió en 1954, por ejemplo, cuando invadió Estados Unidos, Centroamérica, pero previo a eso, la CIA metió $3 millones a varias regiones de Centroamérica. ¿Para qué? Para sobornar a los propios centroamericanos. Entonces, ¿qué quiero resaltar en el proceso de 1824 que duró hasta 1841? Todo ese proceso fue
excepcional en la que a partir de 1824 tomó el mando y fue presidente de la República Centroamericana, la República Federal Centroamericana, Manuel José Arce. Esto es muy importante. Este fue un general revolucionario que desde 1824 hasta 1832 peleó, pero contra el enemigo interno y contra el imperio inglés. Porque al imperio inglés, lógicamente, no le interesaba ni la unidad centroamericana, ni la unidad americana a partir de Venezuela y Colombia hacia el sur, que propiciaba Simón Bolívar. Entonces, ambas unidades, lógicamente, no le interesaba al imperio inglés. Al imperio inglés le interesaba dividirnos para gobernarnos. Entonces, todo intento de unidad americana tenía que ser sofocada. Y ya para este proceso de 1824, Bélice ya cayó en manos de Inglaterra. O sea, el corazón del mapa centroamericano, que es Bélice, ya estaba en manos inglesas. Y hasta ahora es parte de Inglaterra. O sea, como en la actualidad el imperialismo dice cómo pueden invadir y cómo pueden tomar territorios. Sin embargo, este documental que media hora antes de entrar en el programa de ustedes, estaba recibiendo esa información de un documental, cómo se adueñaron de Hawái, cómo se adueñaron de Filipinas, los norteamericanos, cómo se adueñaron de la isla de Hunan. O sea, cómo se han adueñado de un montón de territorios a nivel mundial. Cómo las Malvinas se agarran a Inglaterra. Claro, ellos pueden adueñarse de territorios. ¿Qué pasó con Panamá? Panamá en ese nacimiento de las repúblicas, de la unidad de las repúblicas centroamericanas, no existía Panamá. Panamá era parte de Colombia. Y estaban un proceso ortopédico de una supuesta lucha panameña para independizarse de Colombia, fomentada por Estados Unidos, porque el objetivo de separar a Panamá de Colombia fue adueñarse de ese pequeño territorio para hacer el canal de Panamá. Y en este proceso del general Manuel José Arce, presidente del 24 al 32, lo empezaron a acusar de muchas cosas, como posteriormente a un presidente hondureño, a Zelaya, que lo empezaron a acusar de querer hacer un canal que ya lo tiene diseñado Nicaragua, un canal para unir el Pacífico con el Atlántico, pero acusando de que iba a ser un canal en contra de los intereses centroamericanos. Miren cómo dibujan, cómo manejan todos los medios de comunicación, cómo la prensa norteamericana hizo caer a este presidente Arce. La suerte fue que a partir del 32 toma el mando un lugarteniente del general Arce, que fue Francisco Morazán, otro gran general, otro gran patriota que no hizo, y lo más significativo fue la batalla de San Martín, ¿no es cierto? Esta batalla que fue en 1838, donde lógicamente se consolidó de alguna manera la unidad de esa República Federal Centroamericana. Sin embargo de ello, rápidamente ya estaba creciendo el poder norteamericano
bien advertido por Bolívar, porque decía, está creciendo un coloso al norte, necesitamos un polo de equilibrio al sur, si no logramos eso, vamos a ser en el futuro inmediato los esclavos modernos. Palabras de Simón Bolívar, por eso también la destrucción de Simón Bolívar. Y también dijo, parece Estados Unidos destinado por la providencia de plagar de pobreza, miseria y sangre a América sobre pretexto de la libertad. Entonces ya empieza a socavar también Estados Unidos porque su patio trasero inmediato era Centroamérica. Entonces, de ahí que no es casualidad que en el transcurso de la historia de Centroamérica, alguna vez escuchaba yo en zonas en forma de burla de militares, en reuniones de militares americanos, en el momento estaba destinado en el extranjero, etcétera, etcétera, decían en forma de burla, muchos militares americanos decían, pero si a Centroamérica, los Boy Scouts norteamericanos toman cuando les da la gana. Imagínense ese concepto. O sea, Centroamérica ha sido invadido cuando le ha dado la gana. Los marines norteamericanos han entrado a Centroamérica la vez que le ha dado la gana. Han propiciado masacres, han propiciado, o sea, todo tipo de genocidios, de barbaridades. Entonces, de ahí es que yo, Mari Carmen, Félix y Julio, me tomé el atrevimiento de revisar ese pasaje, que yo lo tenía muy claro porque lo he estudiado hace muchos años, pero no nos olvidemos que lo destituyen al general Arce de manera realmente dramática. ¿Por qué? Porque lo destituyen su misma gente. Porque había una logia, y esto es muy importante entender, había una logia en Guatemala y Honduras y El Salvador, unas logias que estaban ligadas profundamente a la iglesia. Imagínense ustedes. Entonces, para destruir este proyecto de la unidad centroamericana, actuó directamente la iglesia y la oligarquía centroamericana en nuestros 5 países. Entonces, lógicamente, la destitución, el relevo del general Arce fue por su misma gente de los mismos senados de los 5 estados y del estado y del senado, o sea, del parlamento que él comandaba y dirigía como gobierno federal. Entonces, imagínense, su misma gente lo saca de, pero más bien hubo con certeza y con una vivacidad y genialidad increíble, el general Francisco Morazán tomó el mando. Entonces, desde el 32 hasta el año 41, 42, que lógicamente va a ser asesinado el general Francisco Morazán. Y aquí hay una anécdota muy, muy, muy importante. Posteriormente, en otro proceso histórico, hubo algún presidente que quiso dignificar el trabajo y la obra del general Francisco Morazán y reunió dinero, recaudó dinero del pueblo y mandó a una comisión a Francia para que contraten a un grupo o a un respetado escultor para que haga un monumento al general Francisco Morazán y puedan traerlo lógicamente a Centroamérica para glorificarlo al general Francisco Morazán. Pero increíble, esta comisión que fue a Francia se lo robó el dinero. Es como el presidente del Perú que recaudó dinero para la guerra del Pacífico en el Perú. Imagínense, recaudó dinero. El pueblo del Perú dio todo lo que tenía, hasta el último peso dio cada ciudadano peruano.
le entregaron al presidente. El presidente peruano viajó a Europa para comprar barcos de guerra y defender al Perú contra Chile al lado de Bolivia en la guerra del Pacífico y no volvió nunca más. Se los robó el dinero. Entonces estos que fueron a contratar a un escultor famoso de Francia, resulta que se los robaron el dinero y en el pulguero, donde venden cosas usadas, cosas que no tienen ningún valor, compraron un monumento a bajo precio del mariscal Ney, el mariscal comandante de caballería del ejército de Napoleón, su hombre fuerte de Napoleón durante las guerras napoleónicas, y lógicamente era un monumento mal hecho, y ese monumento traen a Centroamérica, supuestamente en honor al general Francisco Morazán. Pero lo que quiero retratar ahí, Félix, Mari Carmen, Julio y Jessica, Janet, está ahí una suboficial de la Fuerza Aérea de Bolivia que está en el SENA. Un gran saludo a ella por si acaso. Es una suboficial de la Fuerza Aérea de Bolivia, historiadora, está dominando la historia, ya es una futura patriota y que está estudiando mucho, investigando mucho sobre la historia de Bolivia y de América. Estamos siempre en contacto. Es una muchacha de mucha fortaleza, muy joven aún, y tiene mucho que dar todavía por América y por Bolivia y por todos los países que necesitan del apoyo de momentos revolucionarios. Entonces, yo quiero retratar acá el hecho de que los traidores internos son nuestros peores enemigos. Disculpe que lo interrumpa, pero el micrófono de RPM está abierto. Si lo puede cerrar, por favor. Oh, disculpe, general, pero no se oía bien su voz con el sonido. No se preocupe, está aquí. Gracias. Bueno, entonces, todo lo que ha pasado en Centroamérica, El Salvador, yo les puedo decir con toda franqueza, porque yo he sido profesor de más de 12 años en la Escuela de Altos Estudios Nacionales de Historia Crítica de Bolivia. Y actualmente he creado la maestría de Historia Crítica en la Escuela Militar de Ingeniería, un posgrado de alto nivel, maestría, y ya está en mitad de camino. Vamos a entrar a la otra mitad del camino ya para terminar los 2 últimos diplomados. Entonces yo soy un conocedor de la historia de Bolivia, de la historia crítica de Bolivia, y revisando todo lo que ustedes tienen, la historia de Bolivia es un retrato de la historia salvadoreña. Es un retrato. Asesinatos, genocidios. He visto, por ejemplo, el documento que manda ese que ha estado en el exilio, ese gran personaje. Minutos antes de que lo fusilen a Faramundo Martí, la fotografía. Después, minutos antes de que lo maten a ese líder indígena. O sea, y cosas de esa naturaleza. Es exactamente lo que ha pasado en Bolivia. Entonces, yo quiero decir que el documento que me has pasado, Mari Carmen, es una retratación táctica, objetiva, de todo el proceso revolucionario que gestó por 3 décadas el Frente Faramundo Martí. Lógicamente, ahí está por pasos, por etapas, por fechas, etcétera, etcétera, en los 4 capítulos, en los 4 documentos que me mandas, de todo lo que pasó en ese frente, en esa lucha. Sin embargo, quiero ser sincero, Mari Carmen, porque tú tuviste la gentileza de hacerme llegar el documento. Yo quisiera que mantengamos una siguiente sesión para poder tratar las causas de ese movimiento, cuáles fueron las causas profundas de ese movimiento. Yo los he captado
a través de otros vínculos y otras formas de adentrarme en la historia de El Salvador, que me fascina, si acaso, les digo a los tres, me fascina la historia de El Salvador. Una vez que me he compenetrado muy generalmente, porque es difícil en tan corto tiempo poder abrazar una historia tan maravillosa como la de El Salvador. Pero les pido encarecidamente me puedan facilitar más documentos, pero de análisis estratégico, que me permitan entrar a una discusión de nivel estratégico, no de nivel táctico, no de nivel operativo, no de nivel coyuntural. O sea, ustedes saben, y ya me han conocido y me siguen conociendo, que yo manejo más los análisis estratégicos, estructurales, basados en tres variables: cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias y la aplicación a la realidad. Camarada, Entonces, eso sobre esa base estoy lógicamente a disposición de ustedes cualquier otra pregunta. General Edwin Alfonso de la Fuente, usted nos ha llevado por esos puntos históricos y esa semejanza entre los ejércitos, entre los pueblos y los movimientos sociales de Bolivia, de El Salvador, y por ende, esas semejanzas de luchas y resistencia de los pueblos de este continente. Hay visiones del mundo y en donde dicen, hay muchos autores que hablan de que Estados Unidos es nada más una extensión de el imperio inglés hasta este momento. Y que, por lo tanto, la forma de dominio que hay de los Estados Unidos por todo este continente americano, lo que pasa hoy en Palestina, Israel, lo que pasa por el mundo, es nada más una continuación de la política colonizadora de la llegada del europeo a este continente. Por lo tanto, cuando yo planteo y reviso la historia de aquel general Manuel José Arce, fundador del ejército de las Fuerzas Armadas de El Salvador, un 7 de mayo de 1824, lo pongo en ese contexto, lo pongo en esa realidad que esos ejércitos son y han respondido a esa política colonizadora, a esa política que hasta ahora ha sumergido a todos nuestros pueblos desde el estrecho de Bering hasta el estrecho del Fuego en el sur. No sé qué usted nos podría decir, porque somos la continuación de ese robo de nuestros recursos, de nuestras tierras, de nuestros recursos naturales en nuestros. Y para eso somos la continuación de la doctrina de ese europeísmo en nuestro continente. Adelante, camarada. Bueno, primero, lo que cita los documentos que me ha mandado Mari Carmen, cuando se habla de colonización, se habla de la toma de territorios, la toma de riquezas. ¿Qué hizo el colonial? Se apropió de los territorios y esclavizó a la gente. Los 100 años que cita de gobiernos oligárquicos, o sea, del criollaje, ahí va la pregunta que tú manifiestas, querido Félix. Esta etapa, lógicamente, el criollo, que ya trabajaba a favor de los grandes intereses imperiales, camufladamente, lógicamente, igual es la toma de territorios. O sea, ellos fortalecen. Estoy hablando lo que dicen los documentos que me ha mandado Mari Carmen. Fortalecen las políticas de dominación de tierra y territorio impuesta durante colonia. O sea, lo mejoran.
capitalizan esa forma de dominación y toma de tierra y territorio. Las oligarquías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo soy militar y entiendo tu pregunta, Félix. Tú estás queriendo llevar la charla, y estoy de acuerdo contigo, estás queriendo llevar que a partir de Arce se crea un ejército, lógicamente, ya secuaz de los imperialismos. Yo ahí tengo mi discusión. Porque Arce inicia procesos revolucionarios. Empieza a dotar tierras a los indígenas, o sea, empieza a devolver sus tierras. Empieza a lanzar políticas, lean el gobierno de Arce. Empieza a lanzar políticas de bien social, profundas. Inclusive había una ley para ese entonces de fusilamiento. Y esa ley de fusilamiento lo pone en discusión. Para ver hasta qué punto, porque lo que siempre ha pasado en América, ¿no? Lo que siempre ha pasado en América, ojo con eso. Se fusila al que ahora se dice, lo voy a retratar con la terminología de ahora. Se fusila al terrorista. Pero ¿quién es el verdadero terrorista? ¿No es Estados Unidos el verdadero terrorista? Me han mandado una caricatura, o sea, burlesca, donde muestran niños palestinos con su letrero en su frente que dice terrorista. Entonces acá lo empiezan a atacar a Arce porque empieza, ojo, empieza a tocar los intereses de la iglesia. Francisco Morazán, por ejemplo, le quita la tutela a la iglesia de la educación en los 5 estados centroamericanos. Eso debíamos hacer en toda América. Quitarles la tutela de la educación de la iglesia en nuestros países. Ellos critican que dice el socialismo, el comunismo, adoctrina, pero ¿quién es el principal adoctrinador? ¿No es la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de la caída de Arce y la caída de Francisco Morazán, que eran ejércitos revolucionarios, empieza el adoctrinamiento en concomitancia y en complicidad de la iglesia, del Vaticano, a los futuros ejércitos. Entonces, yo te pido, Félix, que estas etapas hay que estudiarlas con mucha precisión, ¿no? Por ejemplo, para derrotarlo y derrocarlo a Francisco Morazán, ya la oligarquía, ese criollo, en concomitancia con la iglesia, empiezan a formar otro ejército. Empiezan a formar otro ejército oligárquico, por supuesto, que respondía a los intereses de Inglaterra, del imperialismo, y lógicamente, ¿qué hace la iglesia? Esto es muy importante. Empieza a oratar el proceso revolucionario en las escuelas, en los colegios religiosos, que son los más. Aquí en mi ciudad de Cochabamba, ¿cuáles son los mejores colegios de Cochabamba? La Salle, colegio de curas. El colegio irlandés, colegio de monjas. El colegio San Agustín, colegio de monjas. El Instituto Americano, colegio de cristianos. Y supuestamente de ahí han salido los mejores
las mejores mentes intelectuales de mi ciudad, de donde soy oriundo. Entonces la iglesia, a través de las escuelas y colegios, empieza a lanzar una propaganda en contra de Arce y después en contra de Morazán. Y a través del trabajo religioso con las comunidades indígenas, o sea, no solamente en su país, los indígenas muchas veces han trabajado para el patrón. En la anterior sesión que hemos tenido, Mari Carmen, sobre el Che Guevara, ¿quiénes lo traicionaron al Che Guevara? Los campesinos, los indígenas. Y en Bolivia, voy a hacer más, porque eso es lo que más conozco en mi historia de mi país. En Bolivia, ¿quiénes nos han entregado, como a ustedes, a su dirigente indígena, Ama? ¿Quiénes lo han entregado? Sus propios hermanos indígenas. A Tupac Amaru, ese gran líder indígena en la independencia de Perú, ¿quién lo entregó? Sus propios compañeros indígenas. A Tupac Katari, ¿quién lo entregó? Sus propios indígenas. Alejo Calatayud, un gran dirigente que en 1730 se subleva contra el imperialismo español aquí en Cochabamba, 1730. Cuando ni siquiera se balbuceaba la Revolución Francesa, ni la Revolución Norteamericana. Sin embargo, aquí hubo una gran revolución en Cochabamba, el corazón de Bolivia. Pero Alejo Calatayud, ¿quién lo entrega? A los españoles, su compadre. Pero aquí es muy importante, nosotros nunca queremos captar el papel nefasto de la iglesia. Este es un tema central. Ustedes que viven en Canadá, ¿quiénes han sido el principal instrumento del fascismo canadiense para el exterminio de los niños indígenas en el Canadá? La iglesia. Gracias, general. Camarada Mari Carmen, O sea, no hay por dónde equivocar, porque hace poco, el año pasado, han incendiado 5 iglesias católicas en Canadá. Sí, sí. Camarada Mari Y Carmen, donde hacen el gran acto en la Félix. capital canadiense, donde hacen el gran acto en homenaje al nacimiento de Canadá, había sido sobre la tierra donde están enterrados 50,000 niños indígenas canadienses. Sí. Y no es casualidad el exterminio de niños. ¿Por qué se está exterminando niños en Palestina? Ahí está la historia. Cuando Brasil, Uruguay y Argentina destruyeron el Paraguay y el general Mitre, presidente argentino, fue el que toma el Paraguay, ¿qué orden da a sus huestes? Mitre, a las huestes argentinas. Matar principalmente niños y mujeres. Entonces, eso tenemos que entender en la aplicación a la realidad. ¿Por qué la orden precisa de matar niños y mujeres? Es para acabar racialmente con una generación. Claro. Este es un tema central. Estamos hablando del Paraguay de 1760 y tantos, cuando cae Asunción, por orden de Inglaterra. ¿Quién ordena la destrucción del Paraguay? Inglaterra. Les ordena al Brasil, Uruguay y Argentina que destruyan el Paraguay. ¿Quién da el dinero para la destrucción del Paraguay? Inglaterra. General, quisiera continuar, pero se está haciendo un poco tarde y le vamos a tener que dar la palabra después de esto al compañero Julio y al compañero Félix. Pero antes de darles la palabra a ellos,
Estoy muy contenta que Julia haya logrado entrar al programa porque tenía problemas en la computadora, pero antes de darle la palabra, quiero continuar dándole las gracias y saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos y todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todos y todas los salvadoreños en el exterior y a todos y todas los que nos siguen, comparten este programa. También queremos dar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y condenamos la masacre y la destrucción que están haciendo, como dice usted, con los niños. Están matando niños y están haciendo atrocidades en Palestina. Así es que nuestra solidaridad con el pueblo palestino y condenamos toda la masacre que están haciendo los israelíes. También estamos enviando nuestra solidaridad con el pueblo de Guatemala, con el pueblo indígena de Guatemala que está luchando también en este momento. Gracias, general, que es importante seguirlo oyendo. Este capítulo no va a terminar hoy, ya me di cuenta, pero creo que no sería justo no darle la palabra a Julio después de que él siempre ha sido el que este programa ha sido posible por su trabajo y el esfuerzo que él siempre ha puesto con nosotros. Así es que adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Voy a tener que hacer una pregunta al general, pero que engloba todas las que traía. Pero pequeña, por favor. Sí, claro. No pasamos de tiempo. Solamente para ponerlo en preámbulo, quiero plantear que El Salvador, precisamente, brevemente hablando, ha sufrido más de 5 o 6 guerras, pero una de las más importantes fue la que se desarrolló en la época de la colonización. Exactamente. El invasor mató al 90% de indígenas y los 10% que quedaron esparcidos en las montañas fueron esclavizados y dominados por la Biblia y las cruces. La Segunda Guerra, y quizás una de las guerras más importantes, fue la que se desarrolló en el año 1833. Estamos hablando de los pueblos de Nonualco, y su líder era Aquino, Anastasio Aquino, era su líder. Y así sucesivamente vinieron las guerras del 32, vinieron las guerras de la llamada 100 días, de las 100 horas, que fue una guerra de oligarquías. Y por último, la guerra a la cual, por esa misma razón, nos encontramos fuera, que fueron del 80 al 92, y terminó con la firma de paz. Mi pregunta es bien específica. General, ¿cuál es la naturaleza o el papel que debería jugar las Fuerzas Armadas en una sociedad? Adelante, general. Bueno, lo que le quería contestar a Félix es exactamente ligada a tu pregunta, querido Julio. Bueno, lo que pasa es que a partir de, por ejemplo, en El Salvador, la caída de Arce y la caída de Morazán, va a comenzar el adoctrinamiento y control de las fuerzas militares. Entonces, no es casualidad que 100 años han gobernado las oligarquías, muy importante este detalle, en complicidad con los militares y la iglesia. Esto es muy importante. Esos 100 años. Y cuando a partir de los 100 años, al final de los 100 años, es casi exactamente la misma situación de Bolivia, de Perú, de la Argentina, de Chile, exactamente igual. Después de esos 100 años, cuando surge el peligro del comunismo y nace la revolución bolchevique, entonces la iglesia, en su trabajo como el principal medio de comunicación social, porque eso es lo que no entendemos.
el que habita este planeta y es un común ciudadano. ¿Cómo nos maneja la iglesia? A través de 3 variables. Primera variable, nos metieron a la cabeza a través de esas 1800 mentiras que tiene la Iglesia Católica y lo que acababa de decir Eduardo Galeano, estaba leyendo los artículos de Eduardo Galeano y de otros intelectuales, que casi todos coinciden, y dice, nunca he encontrado a un personaje que me dé las pruebas de que en el reino de los cielos vamos a ser ricos y que debemos resignarnos a ser pobres aquí en la tierra. Más bien eso es un beneficio. Dichosos si somos pobres aquí en la tierra, porque en el reino de los cielos va a cambiar la cosa. Entonces, miren cómo viene el adoctrinamiento de la iglesia. Y no se olviden que todo ejército tiene su grupo eclesiástico. Ojo con eso. Esto es muy, muy importante. O sea, todos los regimientos militares tienen su cura. Este es un tema, lógicamente, importante. Importantísimo. Importantísimo. O sea, todo regimiento, toda unidad militar, todo destacamento militar tiene su cura. Y aquí se suma otro instrumento importante que tiene la iglesia. El confesionario. El confesionario es donde el público y el común ciudadano de arriba, de abajo, todo el mundo va a confesar sus travesuras, sus cosas, sus barbaridades. Y toda esa información que recaba el cura en el confesionario, ¿dónde va? Va a los altos niveles de análisis de inteligencia de la iglesia y si es muy importante, más allá de los alcances nacionales, regionales, va al Vaticano. Finalmente, lo más importante, la educación en general está en manos de los curas y de las monjas. ¿Por qué Simón Bolívar, cuando llegó a Bolivia, el entonces Alto Perú, lo mandó rápidamente a su mentor Simón Rodríguez, el gran intelectual que lo formó a Simón Bolívar? Y Simón Rodríguez fue el primer ministro de Economía y de Educación de Bolivia, el nacimiento de la República de Bolivia. ¿Qué hizo Simón Rodríguez? E inmediatamente hacer de Bolivia un estado laico. El primer estado laico de toda América es Bolivia. ¿Qué quiere decir estado laico? Que el gobierno, la república, no tiene ninguna religión como instrumento fundamental de respaldo a ese gobierno. Ese fue el grave problema de Simón Rodríguez y el gobierno de Sucre, porque eso fue el gobierno del mariscal Sucre. El haber declarado Estado laico. Además, Bolívar y Sucre y Simón Rodríguez odiaban a los curas y a la iglesia, porque consideraban el principal instrumento de control y de dominación de las sociedades. Entonces, acá, ¿qué pasa? Atacan a la iglesia en Bolivia. Por eso es la expulsión de Sucre, que casi lo matan y lo hacen escapar para que no lo maten y después lo matan en Berruecos.
Pero ¿qué pasa? Empiezan a quitarles monasterios, iglesias, conventos, todo a los curas y convierten en dos cosas: en centros educativos, en escuelas, colegios y en cuarteles militares revolucionarios. Esa fue la herida mortal que causaron a la iglesia, y esa es la causa por qué cae Bolívar, por qué cae Sucre en Bolivia y por qué lo expulsan a Simón Rodríguez de Bolivia. Porque las logias, la oligarquía, trabajaron de mano de la iglesia. Para la caída de Arce y de Morazán en El Salvador, ¿quién es el que hacía todo el trabajo de comunicación social hasta el nivel de indígenas y campesinos? La iglesia. Y finalmente, el tercer instrumento del trabajo de la iglesia, los diezmos, los quitos, que eran impuestos a favor de la iglesia. Arce y Morazán eliminan los impuestos a la iglesia y eliminan la presencia de la iglesia en el gobierno. Muchos historiadores, entren ustedes a su historia, vean cuál fue la causa fundamental de la caída. ¿Por qué acá se produce el golpe del 2019? Porque lo primero que hace el gobierno de Evo Morales, Raima, es declarar a Bolivia Estado laico. ¿Dónde se gesta el golpe de Estado? ¿Dónde se realiza la última reunión para el golpe de Estado en Bolivia el 2019? En la Universidad Católica, en presencia del obispo de Bolivia. ¿Por qué lo han tomado preso al obispo en Nicaragua? Por ser el principal complotador del gobierno de Nicaragua. Entonces, acá en Bolivia, y es la misma historia de ustedes, porque comience con la historia de Arce y de Morazán, van a ver cómo interactuó profundamente la iglesia. Dicen que la conquista de los españoles de América fue con la espada y la cruz. Vean en los libros de Guamán Poma, ese gran escritor de la época de la colonia en el Perú, cómo torturaban a los indígenas hasta la muerte por no querer abrazar la religión cristiana. Inclusive quemaban vivos a fuego lento al marido y a la mujer indígena, a la pareja de indígenas. Ahí están los libros de Guamán Poma, yo tengo acá, porque en esa época el 80% del libro estaba dibujado y había pocas letras en los libros. Si alguien quería ser escritor, tenía que ser un gran dibujante, porque como dibujos animados, la hoja, vean ustedes, del libro, era un dibujo. Y ahí en el encabezamiento y abajo, a un costadito, había unas cuantas letras, nada más. Unas cuantas palabras. Pero una de esas imágenes que yo he traído del Perú, porque cerca del Palacio de Gobierno de Lima está el Museo de Guamán Poma. Yo de ahí he recabado los documentos. Y ahí está cómo los colgaban vivos a los mozos indígenas y abajo el fuego lento para quemarlos vivos. ¿Por qué? Porque esa imagen ahí dice, por no haber querido hacer los actos sexuales como querían que hagan los españoles. Ahí está la imagen de que los están quemando vivos a dos indígenas colgados de los pies
y abajo las brasas para irlos quemando poco a poco. Y al lado está la imagen de dos españoles, una pareja de españoles de acostarse en una cama que supuestamente están en el preámbulo del acto sexual. Y se lo ve al español con uno de los dedos en la parte del ano de la mujer. Interpreten esa imagen. Podemos continuar, general, pero se nos hemos pasado la hora. Es terrorífico. Vean Sí. la Inquisición. Sí. Cómo los colgaban y los sentaban a hombres y mujeres desnudos sobre una sierra metálica, como para cortar troncos. Y los iban serruchando poco a poco. Vean las imágenes que están en la prensa y en cualquier medio de internet. ¿Cuáles eran las torturas en la Inquisición? Eso nos han practicado aquí a los indígenas. Y el cura al lado, fijándose de que se cumpla esa sentencia. Como en la Revolución Española de 1936. Antes del fusilamiento venía el cura con su lista particular de la iglesia para verificar que no estaba faltando el nombre de ninguno de los que ellos los tenían en la lista de muerte. O sea, fíjense ustedes, ¿de qué iglesia estamos hablando? Por eso dice bien clarito, hablando de Europa, que los dos países más atrasados de Europa son Italia y España, porque todo el día viven en procesión. Todos los días están llevando una virgen, un santo. Y hay atrás unos tontos útiles flagelándose. Porque supuestamente, no sé pues qué pecado habrán cometido. General, tenemos que continuar con ya terminamos, ya nos pasamos de la hora realmente. Disculpe que le tengo que dar la palabra a Félix para que lea los mensajes y que diga algo, su última pregunta, creo. Yo creo que... Un cachito, Mari Carmen, perdón, Félix. Adelante, Simplemente general. decirles a la pregunta de Félix y de Julio, que es la misma, a partir de esa época de la caída, por ejemplo, en El Salvador, que es la misma historia de América, nosotros hacemos a la independencia en 1825, sé que es bien parecida a la historia, los otros países nacieron en 1819, 20, etcétera, etcétera, pero a partir de ahí, la iglesia y el imperialismo en concomitantes empiezan a controlar los ejércitos y a adoctrinar. Ya en el siglo XX se crea el Plan Cóndor 1, el primer Plan Cóndor, donde ya llevan a todos, inclusive a los cadetes. Yo he ido de cadete a la Escuela de las Américas, a Panamá. Desde cadete, o sea, ¿qué quiere decir? Desde embriones empiezan a educar a los militares bajo esa doctrina Monroe, bajo esa doctrina de seguridad nacional. Por eso es que hasta ahora, ¿por qué está Dilma Rousseff en la presidencia del Perú? Porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas y tiene el apoyo de Estados Unidos. Todo el pueblo quiere el cambio, todo el pueblo quiere que dimita Dilma Rousseff, y además que la enjuicie. Pero ¿por qué no la enjuicia? Porque tiene el respaldo de las fuerzas.
Entonces ahí espero haber respondido la pregunta a Félix y Julio cuando dicen, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Claro, las Fuerzas Armadas estamos adoctrinados. O sea, en esa época del siglo XIX, nos amenazaba de que los indígenas querían apropiarse las tierras en contra de los verdaderos desarrolladores del país, que eran los ricos empresarios. Y ya en el siglo XX, con el nacimiento del bolcheviquismo, empiezan a acusar todo al comunismo. Pero hasta ahí viene. ¿Quién es el comunista en la doctrina de la Escuela de las Américas? El delincuente subversivo. Hoy llamado terrorista. El delincuente subversivo cambia de nombre a partir de la caída de las torres en Nueva York, donde se le viene el título ya no de delincuente subversivo. Vean todos los planes militares que son Made in USA. ¿Quién es el enemigo del ejército? De las Fuerzas Armadas locales. El delincuente subversivo. Ahora, en los nuevos planes, ¿quién es el enemigo del ejército? ¿Quién es el enemigo de ese pueblo? El terrorista. Y le han sumado un acápite más para hacerlo más fuerte. El narcoterrorista. Espero, Félix y Julio, haber respondido su pregunta. Gracias, estimado general Edwin Alfonso de la Fuente. Quiero agradecer a todos aquellos que están conectados, escuchando esta ponencia del general El Salvador en la mira, una vista desde Bolivia. Gracias a Santiago, Boris Altamirano, Kenia Rivera, a Oscar Mejía, a Méndez, a toda la gente de Alba Social Movement Canadá, a Sandra Tobar, a Boris Altamirano. Boris Altamirano nos dice, felicidades mi general, mucho conocimiento, grandes historias relacionado con nuestro país. Gracias Mario Cabrera, Luis Corea Cortés, Edgar Choque. Edgar Choque dice, saludos fraternos y revolucionarios mineral, patriota Edwin de la Fuente. Edgar Choque es un gran patriota de Chuquisaca, de Bolivia, de la capital de Bolivia. Es un gran universitario de la Universidad San Francisco Javier. Gracias. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, dice Edgar. Mangel Rivera, gracias. Rodeo Escalante, muchas gracias. A Tilio, JP y a todos ustedes que están ahí conectados. La verdad que es bien importante todo lo que usted ha mencionado, estimado general Edwin Alfonso de la Fuente. Yo quisiera retornar a las disposiciones que emanaron del general Manuel José Arce y que eran sus atribuciones, como era la de disponer de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la soberanía, el orden, la seguridad y la tranquilidad de la República. Llamar al servicio la fuerza necesaria, además de la permanencia para cumplir tales fines. Por ende, 10 años después, de 1824 a 1833, está la gran insurrección de el general de armas del pueblo, el indígena Anastasio Aquino, de donde soy originario y orgulloso de ello. O sea, ese planteamiento que hizo y esas ordenanzas que ya estaban en las Fuerzas Armadas cumplieron con ese objetivo, destruir aquella insurrección indígena de 1833 en El Salvador. Yo solo lo comento porque sé que vamos a continuar con estas conversaciones futuras sobre lo que es El Salvador. La mira, El Salvador en la mira. General, yo le paso la palabra al compañero Julio Relajeño o a la compañera Mari Carmen para que continúe.
La palabra la voy a tomar yo, Julio, perdón. Jessica, Janet nos envía un saludo. Es un honor tenerla con nosotros. No sé si ella quiere abrir su micrófono y decir algunas palabras. Muy buenas noches. Bueno, yo estoy feliz de asistir a esta reunión, de la cual se me hace muy favorable y me enriquece de mucho conocimiento, especialmente gracias por la invitación, mi general de la Fuente. Y bueno, pues un gusto compartir con tanta experiencia, con tanto conocimiento. Realmente muchas gracias. Gracias, Jessica. Ahora le voy a dar la palabra a Julio y después de eso que se despidan porque ya tenemos 30 minutos, más de la hora que estaba programado este programa. Gracias, Mari Carmen. La verdad es que cuando tenemos al general, todos aprendemos. No me gustaría retirarme de este conversatorio sin antes leerle al general lo que en la Constitución política de El Salvador, específicamente en el artículo 212, dice con respecto de cuál es la misión del ejército salvadoreño. Y dice, defender los intereses del Estado y la integridad del territorio. Así dice. Así dicen en la Constitución política. Pero tenemos todo un cúmulo de años, décadas, donde precisamente el ejército ha jugado un papel exactamente así como usted, general, lo ha planteado. Pero dado precisamente que estamos ya prácticamente sobre tiempo, me gustaría que usted, general, se despidiera, no sin antes enviarnos un mensaje a toda nuestra audiencia que están ahí pendiente de este programa, que participan, que comentan y que comparten este programa. Adelante, general. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Simplemente decirles que tenemos que ir trabajando. Félix, Mari Carmen, Julio, tenemos que ir trabajando con historia. Vean ustedes, públicos, gente que los oye, que los atiende, cómo empiezan a responder, cómo empiezan a inquietarse. Yo siempre digo en mis presentaciones, este 20 de octubre, voy a dar una conferencia para la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba sobre el tema de la Guerra del Pacífico y los efectos del Tratado 1904, que es el peor tratado del mundo que se ha hecho al final de una guerra. Muchos dicen que el Tratado de Versalles fue el tratado más calamitoso, más leonino que existe en la historia universal, pero el Tratado de 1904 que nos impone Chile a nosotros después de la Guerra del Pacífico es peor que el Tratado de Versalles. Vamos a hablar este 20 de octubre precisamente de este Tratado de 1904, pero yo lo que quiero decirles, y este es mi mensaje, que la historia es la madre de todos los conocimientos humanos. Si nosotros dominamos con precisión la historia de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestro continente y de este planeta, no nos vamos a equivocar. Y los grandes líderes mundiales son grandes conocedores de historia. Eso no es casual. El último discurso de Putin ha hablado de Simón Bolívar, ha hablado del Che Guevara, ha hablado de Fidel Castro y ha hablado del presidente Allende de Chile. El discurso de Petro en las Naciones Unidas habla con qué precisión de la historia de América. Dice, estos que hablan de invasiones, a América nos han invadido cuando les ha dado la gana. Y nos han invadido todo el tiempo. Y han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Con qué cara hablan de invasiones? ¿Con qué cara, con qué
con qué presencia pueden hablar de honestidad, de democracia, de libertad? Dice, ¿por qué invadieron Irak? Por quitarle su petróleo. ¿Por qué mataron a Gaddafi, invadieron Libia? Por quitarle su petróleo a Libia. ¿Por qué invadieron Siria? Por el petróleo. ¿Por qué invadieron a... Pero es la historia. Chávez, el gran comandante Chávez, era un historiador. Yo era un admirador de Chávez. Cuando llega a Libia, le cuenta al presidente Gaddafi y le da un discurso de todo el movimiento libio para sacarlos a los franceses de Libia. Lo que costó sacar a los franceses de Libia, para que después el imperialismo inglés, en concomitancia con Estados Unidos, en un soplido, lo matan, asesinan a Gaddafi y toman ese país, en la cual hasta ver fútbol y ver películas en los cines era gratuito para el pueblo. La gasolina era gratuita para todos los ciudadanos. Ahora es un país miserable. Ese discurso de Petro, gran historiador. O sea, todos los grandes líderes mundiales han sido grandes. Mao Zedong fue un historiador eximio. Ho Chi Minh, el general Bon Giap, que comandó Vietnam y derrotó al país más poderoso militarmente del mundo. O sea, nos faltó poquito para verlo vivo a Bon Giap. Entonces, fíjense ustedes qué importancia tiene la historia. Entonces, de ahí es que yo recomiendo, a mí, humildemente les digo, me gustaría, porque Félix me ha anunciado algunas cosas y yo soy un buen boxeador. Nunca me ha gustado quedarme con el ojo en tinta. Me ha tocado unos temitas ahí, Félix, que los voy a investigar hoy mismo. Voy a empezar a investigar. Entonces les pido a los tres humildemente, ilústrenme con los documentos importantes sobre la historia de El Salvador. Deseo conocerlos. Porque solamente a través de la historia se puede amar a otra persona. Y yo deseo amarlos y quererlos a ustedes. Pero ¿cómo los voy a amar y querer? Cuando sepa su historia. Cuando sepa de dónde viene su lucha. ¿De dónde viene ese sentimiento revolucionario? ¿De dónde viene su pasión por estos cometidos? Solamente si conozco su historia voy a agarrar el embrión, voy a agarrar la punta del ovillo para poder entrar y rebuscarlos, para encontrarlos de verdad. Ese es un deseo humilde y sencillo de un patriota. Y yo me llamo, siempre firmo, General Edwin Alfonso de la Fuente Queria, soldado de la revolución. Para que ese soldado los quiera y los ame, hágame conocer su historia, facilíteme los documentos. Porque Gracias, ya saben general. que el internet, Wikimedia, todo, nos dan lo que es necesario que sepamos. Nunca nos van a tocar porque esos medios están controlados por el Pentágono. No se olviden que en 1954 nació el verdadero diablo del mundo. En 1954, el 10 de septiembre, se funda la CIA. Y cada embajada de Estados Unidos es una CIA en potencia. Por eso decía nuestro expresidente Evo Morales, la suerte que tiene Estados Unidos es que no tiene su embajada en su país. Ya. Gracias, generales. Muchas gracias. Yo me comprometo a seguir buscando más información. Ahí puse en Alba Movimientos Sociales, puse el link para las personas que quieran leer la información que le mandé al general, que la escribió Alfonso Acosta. Y está muy Alfonso interesante. Acosta, Sí. mi tocayo.
Sí, exactamente. Entonces, general, me comprometo a enviarle más información y vamos a continuar con este programa. Le doy las gracias. Me siento muy feliz, contenta de haberlo tenido con nosotros y como les digo, este programa que vimos esta noche es para volverlo a ver y seguirlo estudiando. Con usted aprendemos. Usted nos da cátedras cada vez que viene a nuestro programa. Muchas gracias, le quedo muy agradecida. Y adelante, Félix. Julio, no te va a pedir antes. Claro, realmente es un placer, es un honor cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí con el soldado revolucionario del general Edwin Alfonso de la Fuente. Un saludo para todos y para todas. Adelante, Félix. Y cuando logre tener ese libro impreso, por favor, háganos llegar una copia general. A nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.